¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El día de hoy vamos a ver el tema de tipos de datos de referencia versus tipos de datos primitivos. En Java tenemos dos tipos de datos principales, que son los tipos de datos de referencias que nos van a permitir acceder a los objetos que vamos a estar creando, y los tipos de datos primitivos. Vamos a comenzar viendo los tipos de datos primitivos. En Java tenemos 8 tipos de datos primitivos. Tenemos boolean, que almacena tipo de datos booleanos, true o false. Tenemos a byte, que almacena enteros de hasta 8 bits. Tenemos short, que almacena enteros de hasta 16 bits. Tenemos a int, que es el más utilizado por lo general, que almacena enteros de hasta 32 bits. Tenemos long, que almacena enteros de hasta 64 bits. Tenemos float, que almacena valores de punto flotante de hasta 32 bits. Y tenemos double, que almacena valores de punto flotante de 64 bits. Por último tenemos a char, que almacena valores Unicode de hasta 16 bits. Algunos puntos importantes acerca de estos tipos de datos es que los valores de punto flotante, como lo comentamos hace unos momentos, solamente tenemos dos, float y double. Para valores enteros tenemos 4, que es byte, short, int y long. Para el caso de los float vamos a necesitar la letra F o F mayúscula al final de la literal para que pueda ser interpretada como un float. La literal la vamos a considerar a todos los números que nosotros encontremos en el código. Estos números van a ser llamados literales, y por default las literales enteras se van a asociar a un valor int y las literales de punto flotante se van a asociar a un valor double. Es por eso que si nosotros queremos crear una literal que sea explícitamente float, necesitamos agregar la letra F minúscula o F mayúscula al final de la literal. El rango de valores de byte es de menos 128 a 127. Este es el único tipo de dato que nosotros necesitamos conocer el rango de valores que va a tener, puesto que hay algunas preguntas en el examen que hacen referencia, si bien no directamente hacia el rango de valores, sí necesitamos conocer ese rango de valores para poder contestar la pregunta que nos están haciendo. Entonces, este es el único tipo de dato que necesitamos conocer el rango, y pues necesitamos aprendérnoslo de memoria. Cada tipo numérico utiliza 2 veces más memoria que el anterior. Como ven aquí en la tablita, tenemos que empezamos por ejemplo con byte, que tiene 8 bits, y vamos subiendo al doble, 16, 32 y 64 cuando llegamos al long. Para float y double aplica lo mismo. Para float tenemos 32 y para double 64. Otra característica de los tipos de datos primitivos es que Java nos permite definir los números en otras bases además del decimal. Tenemos también la base octal, la base hexadecimal y la base binaria. Para definir un número como octal, que son dígitos del 0 al 7, se utiliza el prefijo 0 antes del número. Por ejemplo, 017. En este caso, esto correspondería al valor 15 en base decimal. Para el caso de hexadecimal tenemos dígitos del 0 al 9 y letras de la A a la F. Se usa el 0 seguido de una X minúscula o X mayúscula como prefijo, y luego ya se pone la literal que queramos poner. En este caso tenemos el ejemplo de 0xFF, y tendríamos que este valor correspondería al 255 en base decimal. Por último, para el binario tenemos solamente los dígitos 0 y 1, y se utiliza el 0 seguido de la letra B minúscula o B mayúscula como prefijo, después se pone la literal, y en este caso para el ejemplo 0B10 se correspondería con el valor 2 en base decimal. Algo importante es que no es necesario que nosotros sepamos cómo convertir los números de una base a otra. Tampoco es necesario que nosotros conozcamos cuál es el valor en una base o en otra, dependiendo de cuál nos estén mostrando en el examen. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos identificar que las literales son válidas para ser asignadas a una variable, de acuerdo a las reglas que acabamos de ver y a los prefijos que acabamos de ver. Vamos a ver este ejemplo en Eclipse. Aquí tenemos los mismos valores. En este caso tenemos el valor octal 017, lo identificamos porque empieza con 0. Tenemos el mismo valor octal 017, pero asignado a una variable short. Esto solamente para ilustrar que no es necesario que lo asignemos específicamente a una variable int. Puede ser una variable short, byte, etc. Solamente que esté dentro del rango de valores que acepta el tipo de dato. En el siguiente ejemplo tenemos una variable hexadecimal, empieza con 0x y seguido de la literal. Aquí pudiera ser también una x mayúscula, no habría problema. Podemos usar cualquiera de las dos. También podemos utilizarla asignándola a una variable double, tampoco va a haber ningún problema. Esto se considera como una variable int,
pero en la base hexadecimal. Y tenemos por último el binario 0b, 1, 0, que en este caso es el 2 en decimal. Si nosotros imprimimos estas variables, vamos a obtener su valor en base decimal. En este caso empezando con 1515, 255, 255.0, dado que la variable la almacenamos en una variable tipo double, y por último el valor de 2. Una característica importante que debemos de tener en cuenta acerca de las literales numéricas es que a partir de Java 7 es posible utilizar guiones bajos en las literales numéricas de manera que se facilite su lectura. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos un snippet de código donde definimos el número 1.000.000. En la primera variable tenemos el número 1.000.000 sin ningún guión bajo y puede dificultarse un poco la lectura para identificar a primera vista que estamos hablando del número 1.000.000. Sin embargo, en el segundo snippet, 1.000.002, estamos utilizando un guión bajo para separar cada uno de los miles. Entonces aquí se identifica un poco más rápido que estamos hablando del número 1.000.000. Es posible utilizar el guión bajo en cualquier parte de la literal, excepto al principio de la literal, al final de la literal, justo antes de un punto decimal o justo después de un punto decimal. Todos los otros lugares van a ser lugares válidos donde nosotros vamos a poder poner un guión bajo. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero, no al inicio, vamos a tener un error de compilación, dado que el guión bajo está al inicio de la literal. El segundo, no al final, estamos utilizando el guión bajo al final de la literal, entonces tampoco compilaría. No junto al punto decimal, estamos utilizando el guión bajo junto al punto decimal, justo después. Y no junto al punto decimal 2, está utilizando el guión bajo justo antes del punto decimal, entonces esto tampoco sería válido. El último ejemplo es un ejemplo algo molesto, algo que no deberíamos de escribir nosotros en nuestro código, sin embargo es algo que es legal. El guión bajo está apareciendo entre números, no está junto a un punto decimal, no aparece al inicio de la literal y no aparece al final de la literal. Podemos incluso poner más de un guión bajo seguido y tampoco va a haber ningún problema, dado que no hay ninguna regla que nos impida hacer esto. Vamos a ver estos ejemplos en Eclipse. Como ven, aquí tenemos los mismos ejemplos que veíamos en la diapositiva y agregamos uno más. Aquí a primera vista pudiéramos pensar que está tratando de probarnos en cuanto a si nosotros sabemos si este guión bajo es legal o no en esta posición. Sin embargo, esta variable no compila, pero por una razón completamente diferente. Como veíamos hace unos momentos, las literales de punto flotante son automáticamente identificadas como double. Entonces esta literal está siendo identificada como un double y al tratar de asignarse a un float pues no se puede hacer la conversión. Entonces nosotros necesitamos agregar forzosamente en esta situación una F ya sea minúscula o mayúscula y de esta manera compilaría ya correctamente. Solamente hay que tener cuidado en el examen cuando estemos viendo algún ejemplo que pueda estar tratando de probarnos en algún aspecto y en realidad está probándonos en otro completamente distinto. Hay muchas trampitas de ese estilo en el examen, entonces solamente hay que tener cuidado. Algunos ejemplos que sí son válidos tenemos el ejemplo de la variable a, donde tenemos la literal 100, pero tenemos muchos guiones bajos entre cada uno de estos ceros. Esto pues es algo válido, no hay ninguna regla que nos impida poner más de un guión bajo seguido. También tenemos la variable double b, donde tenemos el número 9.0191 y estamos poniendo un guión bajo entre cada uno de estos números. Como no estamos poniéndolo ni al inicio, ni al final, ni entre puntos decimales, pues no hay ningún problema. Y la variable float c, muy parecida al caso anterior, también tenemos un punto decimal, pero no estamos poniendo el guión bajo junto a él, y aquí sí le estamos agregando la f, entonces por eso aquí sí compila correctamente. Si nosotros imprimimos estos valores, los guiones bajos no van a ser incluidos en la impresión, solamente nos sirve a nosotros para dentro del código poder hacer una identificación de las variables o de las literales un poco más rápida. Muy bien, ya que vimos los tipos de datos primitivos, vamos a echar un vistazo a los tipos de datos de referencia. Un tipo de dato referencia, como su nombre lo indica, va a referir a un objeto.
Las referencias apuntan a un objeto en memoria y van a almacenar la dirección donde este objeto está localizado. Es decir, estas referencias no van a almacenar tal cual la información del objeto, sino solamente la dirección en memoria donde éste está localizado. A diferencia de los tipos de datos primitivos, que estos sí mantienen sus valores en el espacio en memoria donde se asigna la variable. Las referencias, como comentábamos, no van a almacenar el valor del objeto, sino solamente la dirección de memoria. Solamente van a poder inicializarse si se asigna una variable del mismo tipo o subtipo del objeto a esta referencia, o utilizando la palabra new. Cuando nosotros utilizamos la palabra new, nosotros estamos creando un nuevo objeto en memoria y la dirección de memoria donde se crea este objeto es asignada a las variables de referencia que nosotros estemos creando. Aquí tenemos un pequeño diagrama conceptual de cómo es la relación entre las referencias y los objetos que nosotros creamos en memoria. En este caso tenemos dos ejemplos, una referencia de tipo date y una referencia de tipo string. En el primer ejemplo estamos creando una nueva referencia utilizando la palabra reservada new. Cuando nosotros utilizamos esta palabra reservada, un nuevo objeto es creado en memoria. Nosotros no podemos acceder directamente a este objeto, pero podemos acceder a él mediante la referencia de tipo date. En este caso creamos una variable llamada today y mediante esta variable nosotros podemos acceder al objeto creado en memoria. De igual manera, para el ejemplo del string, nosotros estamos creando una variable greeting, que es una referencia de tipo string, y estamos creando un objeto en memoria donde estamos almacenando la cadena how are you. Nosotros no podemos acceder directamente a esta cadena, a este objeto en memoria. Sin embargo, mediante la variable greeting que apunta a este objeto en memoria, podemos acceder a las propiedades de este objeto. Haciendo hincapié nuevamente en que la variable today y la variable greeting no están almacenando la información del objeto tal cual, sino solamente la dirección de memoria donde el objeto está almacenado. Vamos a ver algunas otras diferencias acerca de los tipos de datos de referencia versus los tipos de datos primitivos. En primer lugar, los tipos de datos de referencia pueden ser asignados con un valor null, los tipos primitivos no. Si nosotros tratamos de asignar un valor null a un tipo de dato primitivo, vamos a tener un error de compilación. Los tipos de datos de referencia pueden ser usados para llamar métodos. Los tipos de datos primitivos no tienen métodos declarados en ellos, es decir, nosotros solamente podemos utilizarlos para hacer operaciones, para obtener sus valores, pero no vamos a poder llamar métodos sobre ellos. Y por último, los tipos primitivos tienen sus nombres en lowercase. Por convención, las clases en Java, es decir, las referencias que vamos a estar utilizando, empiezan con mayúscula, aunque esto no es requerido. Nosotros podemos declarar las clases con nombres en minúscula, pero por convención todas ellas empiezan en mayúscula. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en Eclipse. Estamos definiendo una cadena, una referencia de tipo string llamada saludo, y estamos sacando su tamaño con el método length. Como ven, nosotros podemos hacer uso de métodos siempre y cuando estemos utilizando una referencia. Después estamos tratando de sacar otra vez el método length, pero ahora en un tipo de dato primitivo, en este caso el int tamaño. Como este es un tipo de dato primitivo, este no tiene métodos que declarados, entonces no podemos hacer uso de ellos. Esto no nos compilaría. De igual manera, para otro tipo de dato int, en este caso valor, estamos tratando de asignar un valor null. Esto tampoco es válido y tampoco compilaría. Por último, estamos tratando de asignar un valor nulo a una referencia de tipo string. Como esta es una referencia, no hay ningún problema y nosotros podemos asignar este valor nulo a esta referencia. De igual manera, si tuviéramos un valor integer, también pudiéramos asignar un valor nulo, dado que son referencias. Solamente no vamos a poder asignar valores nulos a tipo de datos primitivos y tampoco vamos a poder hacer uso de métodos dentro de ellos. Muy bien amigos, y esto es todo por el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.